Manelich Castilla Cravioto es licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal, académico y analista en temas de seguridad. Es formado en Gerencia de Servicio Policial y Alto Mando por el FBI, Policía Nacional de Colombia, Real Policía Montada de Canadá y la Policía Federal de México. Cursó diplomados en la John F. Kennedy School en la Universidad de Harvard. Comisionado General de la Policía Federal de 2016 a 2018. Primer titular de la División de Gendarmería, agregado de la Policía Federal de la Embajada de México en Colombia. Titular de la División de Seguridad Regional y coordinador estatal en San Luis Potosí. Bajo su gestión, se alcanzó el mayor porcentaje de percepción de eficacia de la corporación según el INEGI. Presidente de la Comunidad de Policías de América, Ameripol. Condecorado por 9 países. Ponente en diversos foros a nivel nacional e internacional. Iniciativa privada y docencia. Director del Programa de Justicia de la Fundación Telmex, programa destinado a liberar a personas privadas de su libertad por causas de pobreza. Coordinador de Desarrollo Económico del Programa de Rescate del Centro Histórico y coordinador de Capacitación y Desarrollo en el Programa Educativo de la propia Fundación 1996 a 2008. Ha sido abogado postulante. Maestro de la materia de Delincuencia Organizada y Políticas Públicas y Sociedad Civil en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Impartió la materia de Criminología en la UNAM, Universidad Latina y de Seguridad Pública en la Universidad del Pedregal. El crimen organizado es una de las máximas amenazas que vive hoy nuestro planeta por todos los ámbitos que descompone con su existencia. No es un tema menor, de hecho es un tema de gran importancia porque lo vivimos en nuestro país día con día. Precisamente por eso hoy quise tomar el tema y compartírselos sobre la complejidad de investigar al crimen organizado, cuáles son las razones y qué se ha hecho en nuestro país. Para eso quise estar acompañada del gran maestro Manelich Castilla Cravioto, que es un gran académico y que por supuesto estuvo y está empapado sobre estos temas porque ha participado y estado en la función pública. Con anterioridad estuvo como comisionado de la Policía Federal. Gracias por aceptar la invitación y me da mucho gusto poder saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta plática contigo. El crimen organizado es una circunstancia que debe atenderse, que debe estudiarse. Es imposible, diría yo, erradicarlo, pero sí se puede aminorar gran parte del sector de él. Su estructura de crimen es precisamente la organización y la planificación. La organización porque, bueno, tiene actividades, está la ejecución y hay resultados. Los miembros de esta organización tienen una máxima solidaridad entre ellos. Viendo los porcentajes delictivos en países, en México hasta ahora las actividades de la subeconomía han generado una producción aproximadamente de 500 y 800 mil millones de dólares al año, teniendo como principales fuentes de ingresos actividades como narcotráfico, el tráfico de personas, la prostitución, la piratería, el contrabando y venta ilegal de armas y automóviles, contrabando también y venta ilegal de obras de arte y de estas piezas arqueológicas, delitos ecológicos tales como contrabando de sustancias químicas peligrosas, tráfico de especies de animales, etc. Una mayoría de delitos en donde las formas de operar que encontramos, hay operaciones administrativas internas, hay operaciones administrativas externas, es decir, entre las más relevantes, pues el cohecho, actos continuados de soborno, infiltración de agencias gubernamentales, infiltración en ámbitos políticos y también las operaciones financieras. Pero antes de ir por completo al tema, hay que irnos a la parte histórica, los aspectos históricos, de dónde surge esta forma de crimen organizado. Hay una justificación desde el principio, en donde 3 sujetos, más conocidos como Oso, Cacanoso y Mascroso, ellos salen huyendo de España y se van a dirigir a Italia porque habían asesinado a alguien de la nobleza por vengar a su hermana. Es ahí cuando nació
los llamados grupos delictivos, porque en ese momento cuando llegan a Italia, lo que hacen es dividirse. Entonces, se arman estos grupos que tienen una denominación un poco rara, que es el Ostra, el Camorra y el Andrayeta, según el mito, ¿no? Entonces, esta justificación de historia asume y lo vuelve distinto a otro tipo de organizaciones criminales porque se tiene una meta de ¿qué? De hacer justicia. Justicia que meramente no es justicia, pero que tienen su propia ideología. El crimen organizado desde ese tiempo pues ya se viene la estructura funcional y es una estructura funcional como lo podemos ver en muchos casos. En nuestro país hay muchos ejemplos de que hay un nivel familiar. Los mandos están compuestos por familias y con la misma justificación de su actuar, es decir, tienen su propia ideología. Puede ser esto por actos de pobreza, puede ser porque les dejan una herencia de control histórico y por eso, como resultado, tenemos que ese núcleo es muy difícil de penetrar. Ahora, esta fuerza de expansión que tiene a nivel global ha provocado la construcción de precisamente globos delincuenciales en Asia, en Europa, en África, en América y hasta en el continente más lejano donde creíamos que no había, ya hay actividad vinculada al crimen organizado. Mencionamos que en el artículo 2 de la Ley Especial, la Ley Federal contra Delincuencia Organizada menciona, son una organización de hecho que realiza conductas que son susceptibles para la prisión preventiva. Esta es como la introducción en el tema histórico a el crimen organizado. Yo estuve viendo un video que dio una conferencia en una universidad y nos hablaba precisamente sobre los aspectos que conforman el crimen organizado, aspectos culturales, el aspecto institucional, el aspecto jurídico operativo y también el aspecto de varios, en este caso, multifactores en torno a la misma delincuencia organizada. Claro que sí, Samara, con mucho gusto. Mira, primero hay que entender por qué es tan distinta la delincuencia organizada a otras formas de criminalidad. Y yo quisiera que todos tus cibernautas, la gente que sigue tu espacio, entienda cómo funciona la delincuencia organizada a partir de entender cómo funciona la sociedad y el mundo corporativo en el ámbito correcto. Cuando uno construye lealtades de amistad o familiares o de lealtad para una empresa o una institución, el vínculo siempre es más fuerte, es decir, no es lo mismo la manera en que nos llevamos entre familiares cercanos que nos frecuentamos, amigos que han estado con nosotros a lo largo de toda nuestra vida, desde la infancia, o tampoco es el mismo trato el que nos da una empresa que ya nos acogió por muchos años, cómo vemos a la empresa, cómo se construye la lealtad. Bueno, en el ámbito del crimen organizado sucede esto, pero a través de valores tergiversados. Estos vínculos de lealtad son muy similares a los que hemos mencionado, pero se generan en torno a algo incorrecto, a algo inmoral, a algo que quebranta absolutamente todas las formas de convivencia, que afecta toda la producción económica de los países, que afecta el crecimiento de las manifestaciones culturales para generar subculturas. Y eso es lo que hace distinto al crimen organizado. No son delincuentes que se asocian de manera accidental y comienzan a hacer el mal. El crimen organizado nace con una idea equivocada de valores tan importantes como la lealtad, como la hermandad, como el concepto de familia. Y crecen alimentados de la idea de que todo justifica los fines de lo que ellos conciben como este núcleo al que tienen que brindarse. Pero este núcleo está manipulado por generaciones de gente que ha decidido dedicar su vida a conductas como el narcotráfico, ¿sí? Como la trata de personas, como el secuestro y todas las conductas que la ley federal
contra la delincuencia organizada contempla en el artículo 2. Entonces, esto ya las hace muy diferentes, Samar, completamente distintas, porque estamos hablando de personas que están dispuestas a dar la vida para alimentar un negocio que además no les representa las ganancias que ellos aspiran a obtener. Ellos son engañados desde el principio con esta supuesta abundancia del mundo criminal. Abundancia que está reservada única y exclusivamente a las cabezas de las organizaciones y muy eventualmente a momentos en que dejan a ciertos actores clave sentir que son parte de algo, que han ganado algo en la vida, y es como los van manipulando. Entonces, yo te contestaría esta primera parte, o te comentaría que estamos ante un fenómeno cultural, o mejor dicho, subcultural. El crimen organizado opera con códigos, tiene ritos de iniciación, tiene una serie de elementos que hacen que sus integrantes tengan una concepción muy diferente, muy distinta de todo lo que les rodea. Es como tratar de ver funcionar una computadora Macintosh junto a una Linux o a una PC. Es decir, tienen componentes operativos distintos. Ese es uno de los complejos escenarios que tenemos. Es impactante cómo lo manejan, donde dicen, los miembros tienen una máxima solidaridad entre ellos, exactamente como si fuera una empresa, en los cuales los jefes y los obreros pues trabajan codo a codo para un bienestar común. Actúan en criterios empresariales estrictamente establecidos, donde se planifican actividades de acuerdo a los criterios económicos, donde increíblemente contemplan el impacto de acción de investigación y lo penalizado por el Estado, que eso también quisiera hablar en el tipo de tipificación de los delitos que forman parte de este crimen organizado. Estaba leyendo sobre cómo se conforman, donde hay mandos gerenciales, donde hay una mano de obra, es decir, modelos gerenciales que se organizan y en esta organización pues ya entra la dedicación al tráfico de drogas, a las bandas de organización de secuestradores, a los grupos que lavan dinero, a las organizaciones multinacionales, al tráfico de personas, al comercio de insumos de procedimiento de la coca, a falsificadores, etcétera. Analizando la realidad del crimen organizado se rige bajo un mismo estatus de empresa y organización. O sea, eso a mí se me hace muy increíble. Y es una empresa como tal, donde tienen un organigrama, donde hay políticas y funciones que dirige cada persona de la organización, es decir, un rol para esta persona de acuerdo a la capacidad y función. De tal que esa estructura de cualquier organización criminal se basa en dirección, en administración financiera, en capacidad de operación, y sus pilares fundamentales, que es eso, yo lo vería que lo podemos como concentrar en 5 puntos, porque lo estuve analizando y lo estuve estudiando muy bien. El primero, la delincuencia organizada tiene como eje central la dirección y el mando, y esta estructura opera de forma celular y flexible, con pagos a las personas y también, desgraciadamente, donde puede entrar alguna autoridad o un servidor público y de acuerdo a una célula que integra. El segundo, alberga una permanencia y de continuidad de tiempo, más allá de la vida de sus miembros. Eso también yo lo relaciono con la tipicidad, que es un delito que tiene continuidad. El tercero, hay un grupo de apoyo, como lo conocemos sicarios, pero bueno, es un grupo de apoyo que está a su servicio. El cuarto tiende a corromper a las autoridades, que creo que en el tema de México es una de las problemáticas mayores. Y el quinto que yo lo veo es que opera bajo un principio de desarrollo de división de trabajo. Pero ahora, una pregunta que nos hacen, ¿cuáles son los tipos de crimen organizado que hay? Celebro la gran preparación que tienes para esta plática. Me encanta que tengas muy bien controlados y analizados estos temas. Vamos a ver qué tan flexibles o no son. Primero, ¿cuántos tipos de crimen organizado hay? Tendríamos que hablar de distintas cosas. A nivel legal, solo hay uno, y es lo que señala la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es decir, una organización de 3 o más personas que de manera continua o permanente realizan la canasta de delitos
que señala el propio numeral segundo de la ley de la materia. Pero subculturalmente, el crimen organizado tiene distintas cunas, distintas formas de nacimiento y de crecimiento y expansión, y tienen a veces giros distintos. Vamos a empezar primero por lo que tú señalas. A ver, a diferencia de las empresas legalmente constituidas, en donde es factible colocar en un organigrama al director de la empresa, a los gerentes de distintas áreas, a los directores de área, jefes de departamento, en el crimen organizado no sucede así. Por eso es una organización de hecho, no de derecho. Y en ocasiones el grupo criminal funciona de forma tal que se convierta en algo materialmente imposible vincular al último eslabón, al ejecutor, con la cabeza criminal. Y quiero poner un ejemplo de ello. Un líder criminal indiscutible, un líder criminal conocido, que mediáticamente reconoció su rol en una organización delictiva, que era Servando Martínez Latuta, hoy compurga una sentencia, ni siquiera por delincuencia organizada, ha sido sentenciado simple y sencillamente por un secuestro que ha podido ser acreditado. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que, a diferencia de las empresas constituidas, el ejercicio del mando se realiza a través de una maquinaria de terror entre los miembros del grupo criminal. Es decir, la cabeza genera directrices de las cuales no existe evidencia alguna. Se las señala, les ordena a un grupo, a su primer círculo, que son sus testaferros, que son sus, vamos a llamarles sus apoderados, para controlar la actividad criminal en distintos puntos de una entidad o del país. El mando señala quiénes van a ser sus representantes de los intereses criminales de su grupo. Pero aún en este primer círculo existen estos acuerdos subculturales basados en lo que decíamos, en la lealtad, que imposibilitan que se acredite la figura legal de la delincuencia organizada. Obran con pactos de silencio, lo que en la cultura o la subcultura criminal italiana se conoce como la omerta, que es un pacto de silencio. Y para que nos demos una idea de qué estoy hablando, en el año de 2007 cayó en manos de la justicia italiana el que era considerado el último gran padrino, el último gran capo de la mafia, un hombre llamado Salvatore de Toto, ahorita te doy el nombre correcto. Y con él, la policía halló un decálogo que era como el manual de comportamiento del crimen organizado. Uno de los aspectos más importantes tenía que ver precisamente con nunca traicionar a otro integrante de la Cosa Nostra, de la mafia, o del crimen organizado, so pena pues, de perder absolutamente todo lo que tenga. Eso implicaba su vida familiar. Es decir, cualquier incumplimiento a estas normas subculturales generaba la muerte completa del núcleo familiar del traidor. Y este tipo de cuestiones se han ido trasladando a las manifestaciones criminales de todo el mundo. Entonces, esta estructura que tú bien señalas de dirección de mando no necesariamente implica el rol visible de la cabeza del grupo y que es uno de los grandes desafíos en la investigación del crimen organizado. Señalas el tema de la permanencia y la continuidad. Por supuesto, ese es otro rasgo característico del crimen organizado. El crimen organizado no nace en una tarde, se constituye y se desintegra el mes siguiente. No. Por eso ese carácter de continuo permanente de sus actividades. Actividad que puede remontarse inclusive a generaciones.
Hoy en día te puedo asegurar, Samara, que los máximos grupos criminales que operan en el país están comenzando a construir su cuarta generación delictiva. La mayoría de los grupos, repito, están ya en su cuarta generación criminal. Eso te da una idea de lo que ha implicado el ejercicio del mando criminal y esa característica de permanencia y continuidad. Es decir, han logrado trascender. Familiarmente van heredándose las posiciones de mando y a través de los mismos mecanismos de coerción y de terror lo siguen ejerciendo. Por eso cuando se disputan o se rompen estos grupos, se sobrevienen las más sangrientas de las batallas entre grupos criminales. Los grupos de apoyo o los que les dan su soporte operativo a los intereses de la estructura criminal son hombres y mujeres desechables. Lo que ha enseñado la historia es que este grupo, que es el más nutrido, es el que vende su tiempo, su salud, tratando de construir y alimentando ese personaje del criminal organizado, visible, que socializa, que anda en las camionetas, que oye cierto tipo de música, que viste de tal manera. Su cultura opera en estos grupos de apoyo, en estas células que se forman de la noche a la mañana, ahí sí, en muchas ocasiones, que le rinden pleitesías a un mando que no conocen y que no conocerán, que los ponen a prueba a hacer muchísimas cosas, que los golpean, que les prometen grandes pagas, cuando en realidad los tienen muertos de hambre y de vez en cuando les regalan una fiesta, les dan de comer bien y sienten que ha valido la pena. Esta es la parte más crecida de los grupos criminales, estos grupos de apoyo. Y entre estos dos, entre los mandos y los grupos de apoyo, está esta función de cooptación de autoridades, la corrupción, este vínculo que no podría explicarse en ningún grupo criminal, que es el de la complicidad institucional, la complicidad empresarial, política, de muchos aspectos. Los criminales organizados, Samara, se caracterizan por codearse y regodearse de conocer artistas, empresarios, políticos, porque es algo que alimenta subculturalmente la fortaleza de estos grupos. Y es una de las características principales. Por la buena o por la mala, siempre tienen esa imagen de poder estar cerca de quien detenta el poder. Y bueno, el último punto, en el desarrollo y la división de trabajo, pues sí, en efecto, como toda estructura corporativa, tienden desde los peones, los obreros del más bajo escalafón, que podrían ser los que siembran y cosechan, ¿sí? Hasta los que distribuyen y hasta los que arreglan los pasos de la mercancía, en el caso del narcotráfico, hasta sus conexiones en otros países, ¿no? Cada uno en su ámbito de especialidad van adquiriendo fama, reputación, así van haciendo personajes que alimentan el mito del crimen organizado, el que lo mueve por aire, el que es el amo y señor de los túneles. Así se desarrolla esto en la división de los roles, del trabajo, cuando hablamos únicamente del narcotráfico. Hoy en día el crimen organizado abarca también otras conductas delincuenciales. Fue una intervención larga, pero pues son los 5 puntos que tú pusiste sobre la mesa. Ahora, imagínate la complejidad para poder acreditar la existencia de una red criminal cuando lo visible no está vinculado ni tiene contacto alguno con la estructura de mando. Por más que uno pueda decir trabajar para una u otra organización, lo cierto es que a veces en el nivel más bajo ni siquiera tienen la certeza de saber para quién trabaja. Y eso hace al crimen organizado
movible de un punto a otro, de manifestarse con fuerza en determinadas entidades, porque está este grupo de apoyo, estas personas que han decidido trabajar por un sueldo miserable y con la promesa de crecimiento o de, pues ya ideologizados, con frases como más vale vivir un año como rey que una vida de rodillas, y les empiezan a vender este tipo de ideas inmorales que pues generan adeptos y construyen los grupos a nivel local. Entonces, es parte de la complejidad. La subcultura criminal propia de la delincuencia organizada es per se un desafío para acreditar jurídicamente el propio tipo de delincuencia organizada. Precisamente ahorita en el ámbito jurídico que yo asocio con lo mencionado al principio por usted, está la parte de complejidad de acreditar la delincuencia organizada, porque es un delito complejo, es una figura delictiva que puede incorporar demasiados tipos penales. Por ejemplo, el robo o el homicidio. Bueno, por ejemplo, el homicidio, el que priva de la vida a otra persona. Hay un sinfín de posibilidades para que esta conducta homicida no necesariamente sea punible, ¿no? Por causas de justificación, etc. La Ley Federal de la Delincuencia Organizada dice que cuando se habla de organización, de hecho, debe ser 3 o más personas. Estaba yo checando y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que el juez siempre podrá apreciar las cualidades o características propias de este delito de crimen organizado o delincuencia organizada. Pero por otro lado, la propia ley especial señala que para presumirse la calidad de delincuencia organizada debe haber una sentencia firme condenatoria para poder considerarse como tal. El gran problema es que si, por ejemplo, una persona que está en un grupo delincuente, que forma parte del crimen organizado, obedece por jerarquía a quien tiene que obedecer y le dice que vaya a robar a cierta parte. Entonces, si a él lo detienen, la carpeta de investigación va a empezar o se iniciará por robo, no por delincuencia organizada. Y así con todos los delitos, roba transeúnte, o sea, cualquier tipo de delito. Ahora, ¿cómo determinar qué es delincuencia organizada? No, y te voy a decir una peor todavía de la Corte. Para acreditar la figura de delincuencia organizada, hoy por hoy, a la luz de la aplicación estricta de los principios que rigen al sistema acusatorio, adversarial y oral, todas las carpetas que pudieran existir en torno a una persona cometiendo distintos delitos no deben ser considerados para juzgar, ¿sí?, sino como simples antecedentes de la existencia administrativa de dichas conductas. Es decir, no pueden considerarse para acreditar la delincuencia organizada, ¿sí?, tratándose de carpetas del pasado o averiguaciones previas, mejor dicho. Lo que fueron averiguaciones previas no tienen cabida en lo que hoy son las carpetas de investigación, ¿sí? Es decir, aquel delincuente que pudiera tener en sus antecedentes averiguaciones previas, estas no pueden ser consideradas en una carpeta de investigación para imputar la delincuencia organizada. Y no solo eso, quieres otra peor, una cantidad importante de delitos del fuero común alimentan la maquinaria de la delincuencia organizada. El robo de vehículo, por ejemplo, con el propósito de que estos vehículos robados pasen a control de los grupos criminales, se inician las carpetas por el robo al vehículo, pero de ninguna manera están vinculadas a la actividad criminal organizada. Lo mismo con una cantidad importante de homicidios. Entonces, y uno más reciente, de estos días, esta libertad que un juez de distrito otorga al narcotraficante multiconocido como el Güero Palma, resulta que después de tantos años no ha podido acreditar la delincuencia organizada. La tuta, el ejemplo que usted nos ponía.
Sí, te escucho, te escucho. Sí, que menciona que también usted, no, menciona que usted también nos decía de, por ejemplo, la tuta, ¿no? Que era muy obvio que tenía que ver con delincuencia y estaba en delitos comunes. Aparecía Cuadro, él mismo hacía sus videos, escoltado por decenas Sí. de sujetos con armas de uso exclusivo del ejército, repartiendo dinero en la calle, desafiando al grupo criminal contrario, diciendo que sí, que él había creado los caballeros templarios, pero en estricto apego a lo que mandata la ley, ha sido imposible acreditar todo esto como plenamente identificado como delincuente organizado por los requerimientos del tipo penal. Entonces, la delincuencia organizada queda como un mecanismo, prácticamente como un tecnicismo, que permite tomar ciertas medidas más severas al momento de investigar, la prisión preventiva oficiosa, el arraigo, pero en esencia se ha tornado sumamente complicado acreditar la delincuencia organizada. Y esto obedece, insisto, a todos estos factores, porque la inteligencia criminal, es decir, lo que se sabe de los grupos criminales, no bastan al Ministerio Público para armar las carpetas que convenzan técnico-jurídicamente al juzgador de estar frente a una figura eh, apegada 100% a lo que mandata el texto de la ley. Entonces, ha sido muy complejo. La mayoría de los delincuentes organizados han sido sentenciados por delitos en particular, no por ser delincuentes organizados. En el tema también que mencionaba de corrupción, los aspectos institucionalmente que han afectado o favorecido a la delincuencia organizada, esa parte de corrupción, no como una práctica sistemática del Estado, sino como el fenómeno que favorece las acciones de la delincuencia organizada. ¿Cuál es su punto de vista de la existencia de servidores públicos que tienden a corromperse o a generar un daño claramente irremediable para las instituciones y que eso agranda o apoya a estos grupos delictivos? Mira, Samara, yo siempre diré que tristemente a veces puede más un traidor que 1000 valientes. No puede explicarse el crecimiento de los grupos criminales sin la complicidad institucional. Pero la complicidad institucional, hay que entender, no abarca las instituciones completas. Siempre recae en actores eh, que frente a la cantidad de gente que hace su trabajo con convicción, siempre serán una minoría. El problema es que esas minorías son las que mancillan la honorabilidad de las instituciones. Yo me atrevería a decirte que la corrupción es un lastre que en países como el nuestro ha generado mucho desconcierto, desilusiones, eh, y que ha evitado a veces concretar los esfuerzos que una gran mayoría bien intencionada realiza. Pero también te puedo asegurar que cada vez con menor fuerza los grupos criminales influyen al interior de las instituciones. Los grupos criminales han roto los paradigmas, han roto los límites y me parece que no hay una institución hoy, al menos puedo hablar por las de México, que esté absolutamente minada por el crimen organizado. Creo que tanto nuestras Fuerzas Armadas como las policías tienen mayoritariamente a mexicanas y mexicanos con una enorme convicción y con un enorme amor por el trabajo. Y que esos pocos casos que han puesto en entredicho a las instituciones están en una cantidad importante procesados y sentenciados. La corrupción lamentablemente está ahí, existe, no la podemos negar, pero creo que cada vez con menor fuerza los grupos influyen al interior de las instituciones. Creo que hay un despertar a nivel regional. Yo creo que todos los países de América Latina que han sufrido los estragos del crimen organizado
han avanzado cada vez más en establecer mejores prácticas para evitar que eso suceda. Son muy criticados los exámenes de control y confianza, pero me parece que son una muestra de lo que se ha querido hacer. Y bueno, es un tema que siempre estará ahí. Yo siempre mantendré mi confianza en que una cantidad mayoritaria de hombres y mujeres desde las instituciones trabajan de forma correcta. Si me permite, maestro, ya por último, quisiera hacer unas preguntas que en el grupo que le comenté están interesados. ¿Qué falta a México para poder combatir en gran potencia al crimen organizado? Me encanta la pregunta. Continuidad, continuidad y más continuidad en aquello que se ha demostrado que funciona. A ver, Samara, se detuvo al criminal más buscado del mundo 2 veces. Se detuvo a una cantidad muy importante de delincuentes icónicos. Esto que decíamos al principio de estas generaciones de delincuentes, se llegaron a detener de manera importante o a neutralizar en los años pasados. Le guste o no a mucha gente, te puedo dar nombres, la propia Tuta, el Chapo Guzmán, la Barbie, el Viceroy, la neutralización de los Beltrán Leiva, la neutralización del Macho Prieto. Podemos hablar de cantidad importante de delincuentes. ¿Por qué no darle continuidad a aquello que llevó a detenerlos? Porque dice que había corrupción, ok, que se castiga la corrupción. Pero aquellos modelos que sí funcionaron, ¿por qué desbaratarlos? Entonces, me parece que si no hay continuidad en los esfuerzos en materia de seguridad, pues no esperemos estar más fuertes mientras más pase el tiempo. Al contrario, si cada 6 años queremos reinventar el hilo negro, pues las consecuencias están ahí. Continuidad. El tema del Chapo, déjenme decirles que bajo la gestión del maestro Manelich se alcanzó el mayor porcentaje de percepción de eficacia de la corporación según el INEGI. Eso lo hago como comentario porque estuvo como comisionado, maestro. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es su punto de vista del crimen organizado desde las cárceles mexicanas? Las prisiones son una realidad transversal del país. Lo que sucede al interior de las prisiones en materia de descomposición social es un reflejo de lo que está pasando afuera también. Y me parece que hasta en eso se ha roto la continuidad que existía en conocimiento de administración, del comportamiento y de las medidas necesarias para que los grandes delincuentes no puedan evadirse de la prisión. Tuvimos casos muy lamentables. El señor que violentó todas las normas de seguridad, que se fugó de 2 penales distintos de máxima seguridad, ponen en entredicho el sistema. Pero es un caso. Y me parece que las prisiones tienen un rol fundamental en la construcción de inteligencia criminal. Si no tenemos continuidad en la administración correcta de las prisiones, y administrar correctamente no solo me refiero a cómo se atiende a los presos, a los procesados, sino lo que se aprende de ellos para evitar que se repita fuera las conductas criminales que ellos solían ejecutar u ordenar. Creo que hay una parte muy importante del ámbito penitenciario, que es la inteligencia penitenciaria, que tiene un rol fundamental y que también está amenazada en su continuidad. Que si no se toman medidas del interior de las prisiones, pueden venir los nuevos grupos que les compitan a los que hoy están afuera. Siempre será un tema fundamental en el ámbito penitenciario. Sin duda, maestro. Muchas gracias por esta magnífica participación. Agradezco que haya accedido y que haya tomado de su tiempo para poder platicar conmigo y espero en algún otro momento volver a participar con usted. Todavía quisiera preguntarle muchas cosas, pero ya no quiero,
robarle mucho tiempo, pero sí espero, ojalá y se pueda y me permita después volverle a hacer una plática porque son temas muy interesantes. Para que tú me invites, yo estaré dispuesto a platicar en tu espacio. Gracias, maestro. Le mando un gran abrazo y muchos saludos. Gracias. Igualmente, muchas gracias.